la persona desnutrida tiene 3 veces más riesgo de desarrollar tuberculosis que una que no lo está. Una persona con VIH tiene 22% más probabilidad de desarrollar tuberculosis que una persona que no tiene VIH. Y así sucesivamente. Hay otros factores de riesgo. El tabaquismo, ¿no es cierto? También es un factor de riesgo. La diabetes, el abuso del alcohol, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Estamos? Muy bien. Acá, miren ustedes, en este cuadrito quería resaltar sobre todo el hecho de que, miren ustedes cuántas muertes por VIH hay o hubo desde el año 2000, ¿no? Tenemos esta línea. Pero si ustedes ven, tenemos esta línea también más o menos similar de muertes, ¿por qué? De muertes por tuberculosis. ¿Qué quiere decir esto? Que la mortalidad de tuberculosis podemos afirmar que es casi similar que la mortalidad por VIH. Y ahí dice obviamente cuando negativo, desarrollan la fase activa de la enfermedad, ¿no es cierto? Y obviamente, si una persona tiene VIH y tiene tuberculosis, evidentemente el riesgo puede aumentar. Pero son menos las personas que tienen ambas enfermedades, evidentemente, ¿no? La idea es que no tengan ninguna de ellas, pero eso es lo que podemos mencionar. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Qué tenemos acá? Los casos fatales, ¿no? El índice de casos fatales, o sea, de todas las personas que tienen tuberculosis en el mundo, obviamente en Estados Unidos también hay, en Australia hay, pero de todas, ¿dónde es que mueren más? Obviamente hay personas que tienen tuberculosis y que no van a morir, pueden sanarse con los fármacos antituberculosos, pero ¿en dónde es que mueren más? En África, evidentemente, ¿no es cierto? En África. Demasiada desnutrición. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas hasta ahí, señores? ¿Tuberculosis? ¿No? Muy bien. Si no, entonces vamos a pasar al siguiente caso clínico, que me gustaría que alguien también lo pueda leer por acá. A ver. ¿Alguien por acá? La parte del caso solamente. A ver, doctor. ¿No ve muy bien? ¿Alguien que sí vea? Doctor, gracias. Un hombre de 67 años es trasladado a emergencias debido a un cuadro súbito de escalofríos, fiebre elevada y dolor en la parte derecha del tórax, que se inició la noche anterior. La esposa señala que durante las últimas 24 horas el paciente ha presentado disnea y tos con producción de esputo de aspecto herrumbroso. El paciente es diabético y fuma 2 paquetes de cigarrillos al día. Fumador intenso durante los 20 últimos años. Muy bien, perfecto. Muy bien, está bien. Muy bien, señores. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el caso? Lo fundamental que debemos observar es que cuadro súbito, o sea, aparición de un momento a otro de escalofríos, fiebre elevada. ¿Cuánto está la fiebre? A ver, 39,6, ven ustedes. 39,6. Dolor en la parte derecha del tórax, etc. Esputo de aspecto herrumbroso. ¿Qué quiere decir herrumbroso? ¿De dónde viene? De hierro. ¿Qué color es el hierro, doctora? Rojo, ¿no es cierto? Esputo de color rojizo. Podemos decir que es rojizo, ¿no? Diabético, fuma 2 paquetes de cigarros al día. ¿Qué otros datos podemos resaltar aquí? Condensación del lóbulo pulmonar en la radiografía del tórax, ¿no? Del lóbulo pulmonar superior derecho. ¿Qué más? Disnea, dificultad para respirar, y matidez a la percusión en la parte superior del tórax derecho. Es decir, cuando ustedes examinen al paciente, ¿no? Hay una prueba en la que con los dedos ustedes palpan, ¿no es cierto?, el tórax del paciente, y hay distintos sonidos que puede producir, ¿no? Un sonido mate, un sonido grave, etc. Entonces, matidez. Todos estos son consideraciones que hay que tener en cuenta. Sonidos respiratorios bronquiales. ¿Qué podemos afirmar hasta el momento? Evidentemente, obviamente, es una infección respiratoria, ¿no? Pero, ¿qué tipo de infección respiratoria? Ahí está, ¿no? Dice condensación del lóbulo pulmonar superior derecho, que seguramente lo van a revisar muchísimo cuando lleven sus cursos de rayos X y tal. Pero bueno, ¿qué podemos decir de este caso? Rápidamente vamos avanzando. Señores, todas estas bacterias son potenciales causantes de ese cuadro que hemos revisado.
Klebsiella pneumoniae, Legionella, Moraxella, Mycoplasma, Pneumoniae, etc. Staphylococcus aureus, que me parece que lo van a ver la próxima semana, y Streptococcus pneumoniae. ¿Por qué Streptococcus pneumoniae? ¿Por qué Streptococcus pneumoniae? En primer lugar, podemos decir que uno de los motivos es la edad, 67 años. En segundo lugar, sus antecedentes, fumador, ¿no es cierto? Y acá hay otras consideraciones que yo les pido que lo lean, donde ustedes van a poder revisar por qué es Streptococcus pneumoniae y no todos esos de acá. La idea es que podamos avanzar con lo que deseo explicar a continuación. Pero vamos a hablar de dos estreptococos. Vamos a hablar del Streptococcus pyogenes y del Streptococcus pneumoniae. En este caso, el caso es de Streptococcus pneumoniae. Pero antes de hablar del Streptococcus pneumoniae, vamos a hablar del Streptococcus pyogenes. ¿Quién tiene una idea más o menos a qué hace referencia ¿qué sería? Prefijo, ¿no es cierto? De pío. ¿Pío de dónde viene? Pus. Pus, muy bien, doctor, de pus. Entonces, el Streptococcus pyogenes va a estar relacionado con enfermedades supurativas, con enfermedades que producen pus. ¿Qué enfermedades? Fundamentalmente, señores, la faringitis. La faringitis. Entonces, Streptococcus pyogenes es el agente causante de la faringitis. ¿De la faringitis en quiénes? Fundamentalmente de la faringitis en adultos jóvenes o en niños. ¿Estamos? Entonces, por eso es que podemos descartar, por ejemplo, Streptococcus pyogenes del caso que acabamos de leer. Porque, vamos adelantando, el Streptococcus pneumoniae no actúa a nivel de la faringe o no infecta a nivel de la faringe. El Streptococcus pneumoniae, como su nombre lo dice, afecta a nivel pulmonar. A nivel pulmonar. El Streptococcus pneumoniae, o también conocido como neumococo. A ver, voy a tomar un poquito de agua. Pero vayan observando, por favor, vayan observando la estructura bacteriana, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las similitudes? Me gustaría que observen cuáles son las similitudes a grandes rasgos con la pared bacteriana de Mycobacterium tuberculosis que acabamos de ver hace un instante. ¿Cuál es más compleja en todo caso? ¿La de Mycobacterium o esta de Streptococcus? A ver, doctor, usted. ¿Cuál es más compleja? ¿La que vimos hace un instante o esta de acá? ¿Cuáles son las características comunes de toda pared bacteriana? En primer lugar, vamos a tener siempre la membrana plasmática, ¿no es cierto? La membrana citoplasmática. Luego tenemos nuestra pared bacteriana, aquí tenemos nuestra capa de peptidoglicano, ¿no es cierto? Y eso es todo, eso es todo. Las demás estructuras que vemos son los factores de virulencia ya propios del Streptococcus, ¿estamos? Pero, obviamente, olvídense de estas líneas verticales, obviamente la estructura es muchísimo más sencilla que la de la Mycobacterium tuberculosis. Recuerden ustedes que Mycobacterium tuberculosis se caracteriza por esa gran cantidad de lípidos que lo hacen también tan indestructible, dice la doctora. Tiene razón, pero podemos decir que lo hace tan inmune, podemos decir, a la acción, por ejemplo, de los macrófagos. Hay macrófagos que sí van a fagocitar, decíamos, Mycobacterium tuberculosis, pero hay otros que no lo van a fagocitar. Recuerden ustedes que los macrófagos muchas veces rodean, más bien, es la única forma de defensa que tiene el organismo, ya que no puede fagocitar muchas veces al Mycobacterium, ¿no es cierto? ¿Por qué? Debido a esa compleja estructura de la pared celular. Pero, ¿qué podemos observar aquí, señores, en cuanto al Streptococcus pyogenes? En cuanto al Streptococcus pyogenes, lo que debemos mencionar es lo siguiente. Recuerden esto. Factores de virulencia. En primer lugar, el ácido lipoteicoico, número 1. Número 2, la proteína F. Y número 3, la proteína M.
aquí está la proteína M, la proteína F y el ácido lipoteicoico. Señores, ¿cuál es la acción que van a ejercer estos factores de virulencia? La acción que van a ejercer estas estructuras. Ya lo vi, ya. Yo dije de dónde viene esta. A ver, ¿quién le hace cariñito, por favor, para que deje de... A ver, voluntarios para calmarlo, por favor. Muy bien, señores, continuamos. A ver, me siguen, por favor, pongamos atención porque, a ver, vamos a ver cómo estamos con el tiempo, porque esto es muy importante, esto es lo más importante que debemos recordar. Hemos mencionado 3 estructuras que debemos recordar para el Streptococcus pyogenes, ¿ok? La proteína F, la proteína M y el ácido lipoteicoico. Tanto la proteína F como el ácido lipoteicoico van ¿a qué? Van a servir para adherirse, señores, para adherirse, son adhesinas en relación a la superficie de fibronectina, ¿de quién? De las células, ¿de qué células? ¿En dónde va a infectar, señores, el Streptococcus pyogenes? Decíamos. A nivel de la faringe, ¿no es cierto? A nivel de la faringe. Entonces, llega el Streptococcus pyogenes a nivel de la faringe y quien va a hacer ese nexo entre la bacteria y la célula del hospedero, ¿no es cierto? Va a ser la proteína F y el ácido lipoteicoico. Muy bien. ¿Qué podemos decir fundamentalmente de la proteína M? De la proteína M, y quiero hablar de la proteína M porque la proteína M es el factor de virulencia por excelencia de los estreptococos que son virulentos, de los estreptococcus que causan enfermedades. La proteína M no va a estar en los estafilococos, no va a estar en Klebsiella, en ninguno de ellos. La proteína M es el factor de virulencia por excelencia de los estreptococos patógenos o de los estreptococos que causan virulencia. ¿Estamos? Entonces, la proteína M, en realidad, señores, es una estructura que va a partir desde la membrana celular, y va a llegar inclusive hasta fuera de la célula, obviamente fuera de la bacteria. Obviamente fuera de la bacteria porque necesita esta estructura, esta punta, para poder hacer contacto con la célula del epitelio respiratorio. ¿Estamos? Ahora, algo importante que debemos mencionar es lo siguiente. Este es un extremo... Uy, se está acabando la pila, pero no importa. Este de acá es un extremo carboxilo y este de arriba es un extremo amino. Estamos de esta proteína M. El extremo carboxilo se entra en contacto con la membrana celular, con lo más profundo de la membrana celular, de ahí es de donde proviene, y el extremo carboxilo es abajo, ¿ok? Y el extremo amino está en la parte externa de la bacteria que va a hacer contacto con el epitelio del hospedero. ¿Estamos? Pero hay 2 tipos de proteína M. Hay una proteína M1, así se llama, proteína M1 y proteína M2. ¿En qué se diferencian? En que la proteína M1 va a tener toda la estructura de aminos en esta punta, en este extremo, van a ser comunes entre todos, van a ser los mismos aminos. Y la proteína M2 van a ser distintos tipos de terminaciones aminos. ¿Estamos? Esa es la diferencia. Muy bien. Bueno, no importa. Entonces, ¿preguntas hasta ahí? Estamos, ¿no es cierto? Los 3 principales factores de virulencia, señores, la proteína F, la proteína M y el ácido lipoteicoico. Hasta ahí estamos.
Pero el Streptococcus pyogenes, señores, es de todas las bacterias, podríamos decir que es la bacteria que tiene el mayor arsenal infectante frente al hospedero. ¿Por qué? Porque no solamente va a tener estos factores de virulencia, los tres que hemos mencionado, que claro, los hemos mencionado porque es lo primero que debemos considerar, ya que es lo primero que la bacteria va a hacer actuar para entrar en contacto con estas células del hospedero, ¿no es cierto? Pero hay muchísimas otros factores de virulencia, y cada factor de virulencia va a cumplir un rol distinto. En primer lugar, las que ya vimos corresponden ahí. Bueno, creo que no podemos hacer nada, pero no importa. Va a cumplir el rol de adherirse, ¿no es cierto?, al epitelio respiratorio. Van a haber otros factores de virulencia, señores, como por ejemplo las exotoxinas. Las exotoxinas. ¿Qué es lo que van a hacer las exotoxinas? Las exotoxinas van a irrumpir en el epitelio para poder desarmar de una u otra manera o lisar las células del epitelio. De esa manera es como van a crear supuraciones o la pus característica de la faringitis. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos toxinas piogénicas. Son esas toxinas las que van a crear precisamente, piogénicas, las que van a crear o las que van a inducir la supuración en las células epiteliales. ¿Qué más tenemos? Tenemos a las proteasas y tenemos a las DNasas. Las DNasas lo que van a hacer es, de una u otra manera, desarreglar el ADN de las células epiteliales, ¿no es cierto? Entonces, cada una de ellas, señores, cumple un distinto rol, una distinta función. ¿Estamos? Acá están, acá están todos los factores de virulencia del Streptococcus pyogenes. Como ven ustedes, de los distintos tipos de Streptococcus, es el que más cantidad de factores de virulencia tiene. Luego vamos a ver los factores de virulencia también del Streptococcus pneumoniae a continuación. Pero quiero que noten que el Streptococcus pyogenes es la bacteria que tiene ese mayor arsenal de factores de virulencia para poder infectar al hospedero. ¿Estamos? Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos acá? Acá solamente deseo que noten esto de acá. La hemolicina. La hemolicina, que son dos hemolicinas fundamentalmente. En primer lugar, la de tipo O y la de tipo S. ¿Qué es lo que hacen estas hemolicinas, señores? Lo que hacen las hemolicinas, una vez que ya entró en contacto la bacteria con la célula del hospedero, ¿no es cierto? Lo que va a hacer la hemolicina es lo siguiente: va a, como su nombre lo dice, va a lisar la célula del hospedero, pero no solamente la célula del hospedero que está infectando, sino también va a lisar a los leucocitos que llegan al sitio de infección. ¿Estamos? Es una hemolicina que va a lisar a los leucocitos que llegan al sitio de infección. Entonces, acá tenemos lo que decíamos, ¿no? Dice ahí GAS. ¿Qué es GAS? Grupo A, Streptococcus. Y no hemos dicho que hay distintos tipos de estreptococos. Estreptococo A, estreptococo B, estreptococo C, hasta el estreptococo E. Cuando hablamos del Streptococcus pyogenes, estamos hablando del estreptococo A. Estamos hablando del estreptococo A. Por eso, estreptococo del grupo A o estreptococo pyogenes son sinónimos. ¿Estamos? Entonces, el estreptococo A, una vez que llega a la célula epitelial, va a hacer uso de dos de esos factores de virulencia. En primer lugar, de la hemolicina O, y en segundo lugar de esta toxina A. ¿Estamos? Y va a desencadenar toda la maquinaria de virulencia que termina. ¿En qué termina? ¿Qué es lo que nos interesa saber? Que la célula endotelial finalmente termina, señores, lisada. ¿Estamos? Ese es el devenir final de esto. Muy bien, ese es digamos, el mecanismo. La forma de transmisión, bien sencilla. Mediante, cuando una persona infectada con Streptococcus tose, hay mucha posibilidad de que otra persona no infectada adquiera la infección. ¿Estamos? La vía inhalatoria nuevamente.
¿Qué más? ¿Qué podemos hablar de los síntomas o de la parte clínica? Miren ustedes, Streptococcus pyogenes va a infectar las membranas, ¿no es cierto?, de la vía respiratoria, fundamentalmente a nivel de la faringe, y va a causar la faringitis aguda. Puede causar tonsilitis o amigdalitis, ¿estamos? Pero fundamentalmente la faringitis aguda. ¿Por qué se caracteriza la faringitis? Precisamente por estas supuraciones de color blanquecino, que es la pus, precisamente producida por los factores de virulencia biogénicos. ¿Estamos? Entonces, este es un cuadro característico de la faringitis aguda. Pero, señores, si bien es cierto, estamos hablando de las infecciones respiratorias, el Streptococcus pyogenes también puede causar, y es muy común que cause otras infecciones a nivel dérmico fundamentalmente. ¿Cómo lo causa? Porque una vez que ingresa, decíamos aquí, dentro de las células del epitelio respiratorio, y una vez que se lisan esas células del epitelio respiratorio, la bacteria llega al torrente sanguíneo y tiene afinidad por las células epiteliales en el organismo. Estamos por las células dérmicas y puede causar impétigo, celulitis, erisipelas, todo lo que vemos acá. Y tanto estas infecciones respiratorias como estas infecciones cutáneas son muy comunes con Streptococcus pyogenes. ¿Estamos? Luego tenemos otras infecciones que también son causadas por Streptococcus pyogenes, pero son un poco más, son menos frecuentes, pero también son muchísimo más peligrosas inclusive que estas que hemos visto en primer lugar. Puede causar, señores, inclusive el famoso síndrome de shock estreptocócico. Y ese síndrome de shock estreptocócico es causado o se debe precisamente a uno de los factores de virulencia que vimos por acá. Es causado por... Creo que ya se rindió esto, pero bueno, no importa. Es causado por... Uy, ahora... ¿Qué pasó? Que me quedé sin pilas. Ay. Bueno, no importa, lo hacemos así de esta manera. Es causado por las famosas enterotoxinas estreptocócicas, las STE, señores. Lo que mencionábamos acá, las STE. ¿Estamos? Con su manito. Esas STEs son esas STEs son las causantes del shock tóxico estreptocócico. ¿Estamos? Y algo más que debemos mencionar acá. Hay una enfermedad que es causada por Streptococcus pyogenes, que es la fiebre reumática, la fiebre reumática. Pero, ¿qué nos interesa recordar aquí? Que la fiebre reumática, que luego ustedes van a leer en qué consiste, la fiebre reumática solamente se presenta después que la persona ha desarrollado faringitis. ¿Estamos? Esos es los puntos clave que debemos recordar. La fiebre reumática solamente se desarrolla después que la persona ha desarrollado faringitis. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Acá vemos, señores, si nos remitimos al Streptococcus pyogenes, que es este de aquí, el moradito causa infecciones ¿a qué nivel? A nivel de la faringe, a nivel faríngeo. Aquí está morado, miren ustedes, morado. Pero recuerden, no solamente causa infecciones a nivel de la faringe, sino es muy común que cause infecciones dérmicas, impétigo, etc. Todo lo que vimos en el cuadro anterior. ¿Estamos? Entonces, este es el Streptococcus pyogenes. Luego vamos a hablar del Streptococcus pneumoniae, que obviamente ya no ataca a nivel de la faringe, sino que ataca a nivel pulmonar, pero no solamente a nivel pulmonar, sino que puede causar enfermedades a nivel del sistema nervioso también. ¿Estamos? Muy bien. Continuamos entonces. ¿Qué más podemos mencionar del Streptococcus pyogenes? Algunos datos epidemiológicos que luego ustedes lo van a revisar acá. ¿Cuántos millones de personas pueden estar infectados con faringitis al año? 600 millones dice acá. Entonces, pero acá me interesa mencionar lo siguiente. Las personas de más riesgo para padecer la enfermedad de faringitis, decíamos, no son los adultos mayores, son generalmente los adultos jóvenes y los niños. Son los niños de 5 a 15 años. ¿Estamos?
Y es más, los niños entre 2 y 5 años ya no desarrollan faringitis, sino que pueden desarrollar las infecciones cutáneas, como el caso de pioderma. ¿Estamos? Esos son datos que debemos recordar. Muy bien, preguntas hasta ahí. Streptococcus pneumoniae, perdón, Streptococcus pyogenes, ¿no? Esto también lo va a tomar del libro, ¿verdad? ¿Del libro? Bueno, vamos a seguir así nomás y avanzamos rápido. El Streptococcus pneumoniae, señores. Principal diferencia con el Streptococcus pyogenes, nos remitimos a esta imagen. El Streptococcus pyogenes causa dos infecciones a nivel respiratorio, a nivel de la faringe y a nivel cutáneo. ¿Estamos? Infecciones dérmicas. Mientras que el Streptococcus pneumoniae causa infecciones a nivel, su nombre lo dice, pulmonar, ¿no es cierto? A nivel pulmonar, y causa infecciones a nivel del sistema nervioso central. ¿Recuerdan el caso clínico que leímos hace un instante? ¿Sí? ¿Qué decía? Que habían en la placa torácica, ¿no es cierto? Habían algunos indicios, ¿no?, de daño a nivel pulmonar. Y decíamos que el agente causante era el Streptococcus pneumoniae, que el paciente fumaba y decía muchas cosas más, ¿no es cierto? Entonces, recuerden esto, la diferencia entre Streptococcus pyogenes y la diferencia con el Streptococcus pneumoniae. ¿Qué podemos decir, señores, del Streptococcus pneumoniae? El mecanismo es prácticamente el mismo, solamente que obviamente ya no va a actuar a nivel de la faringe, sino va a actuar a nivel pulmonar. Pero el mecanismo es el mismo en el sentido de que va a tener algunas adhesinas de superficie, va a tener estos factores de virulencia, que no es necesario que analicemos cada uno de ellos, pero sepamos que hay factores de virulencia cuya función única es entrar en contacto con el epitelio de la célula que va a infectar, en este caso a nivel pulmonar, ¿correcto? Número 1. Número 2, recordemos cuáles eran esas adhesinas fundamentales, señores, para el Streptococcus pyogenes. ¿Quién se acuerda? Eran 3. Muy bien, proteínas M, muy bien, proteína F y ácido lipoteicoico, ¿correcto? Muy bien, en este caso esas adhesinas van a ser otras que son muchísimo más específicas, pero que no es quizá importante ahondar en este momento, pero sí es importante ahondar en algo que sí es importante, que es lo siguiente. Streptococcus pneumoniae va a producir algunas toxinas extracelulares. ¿Estamos? Algunas toxinas extracelulares. ¿Cómo se llaman esas toxinas extracelulares? Se llaman neumolicinas. Neumolicinas. Porque así como el Streptococcus pyogenes busca la lisis del endotelio, de las células endoteliales a nivel faríngeo, el Streptococcus pneumoniae busca la lisis de las células a nivel pulmonar. ¿Gracias a quién? Gracias a esta toxina que es la neumolicina. ¿Estamos? La neumolicina. Si decíamos que los factores de virulencia más importantes de Streptococcus pyogenes era la proteína M, la proteína F, el ácido lipoteicoico, y fundamentalmente la proteína M, porque la proteína M también actúa a nivel de la lisis celular, en el caso de las infecciones faríngeas. En cuanto al Streptococcus pneumoniae, el factor de virulencia fundamental es la neumolicina, señores. ¿Estamos? Es la neumolicina. ¿Qué más tenemos acá? Aquí tienen cuáles son los factores de virulencia más importantes del Streptococcus pneumoniae, que evidentemente, vean ustedes, son muchísimo menos que todo el arsenal que tenía el Streptococcus pyogenes. Entonces, en primer lugar, un factor de virulencia también muy importante, ¿cuál es? La cápsula. La cápsula es un factor de virulencia muy importante. ¿Por qué creen que es un factor de virulencia muy importante? La cápsula. ¿Por qué, doctora?
Muy bien, porque impide, porque protege a la bacteria ¿de qué? De la fagocitosis. Entonces, la cápsula siempre va a ser un factor de virulencia muy importante en toda bacteria, y más aún si es que es una bacteria que tiene el riesgo de ser fagocitada, ¿no es cierto? Vean ustedes acá, la neumolicina, lo que decíamos. La neumolicina que va a alisar las células con las cuales va a entrar en contacto el patógeno. Y solamente esas tres. De todas estas, recordemos estas tres nada más, porque todas las demás tienen otros objetivos, por decirlo de alguna manera, pero solamente debemos recordar estos tres, y acá se los he marcado de rojo inclusive. La neumolicina, la cápsula obviamente porque va a proteger a la bacteria, ¿no es cierto?, los macrófagos. La neumolicina, que vean ustedes cómo, en primer lugar, va a salir de la bacteria para ingresar en la célula del hospedero y poder lisar la célula del hospedero. Pero acá hay algo importante que mencionar. ¿Sale así por así nada más? No. Sale gracias a que la bacteria tiene también otro factor de virulencia muy importante, que es la autolisina. La autolisina, como su nombre lo dice, rompe a la propia bacteria para que pueda salir ¿quién? El factor de virulencia más importante de esta bacteria, que es la neumolicina. ¿Se entiende? O sea, la autolisina rompe a la propia bacteria, se sacrifica de alguna manera la bacteria, ¿para qué? Para que cumpla su objetivo, que es liberar a la neumolicina que va a ingresar en la célula del hospedero. ¿Estamos? Muy bien. La cápsula, ya dijimos que es un factor de virulencia muy importante. Y luego tenemos algunas proteínas que también ayudan a anclar la proteína, a anclar la bacteria a la superficie de la célula. Muy bien. Miren ustedes, cuando llega el Streptococcus pneumoniae, va a ocurrir lo siguiente. En primer lugar, hay distintos receptores tipo TOL, ¿no es cierto?, que van a estar esperando al Streptococcus pneumoniae. Distintos receptores tipo TOL que van a estar esperando al Streptococcus pneumoniae. Por ejemplo, miren ustedes, este receptor tipo 2, lo que va a hacer, va a recibir a las adhesinas, ¿no es cierto?, a las adhesinas de este neumococo o Streptococcus pneumoniae. Creo que no les dije que Streptococcus pneumoniae es sinónimo de neumococo. En cualquier lugar también lo van a encontrar como neumococo. Y les dije también que el Streptococcus pyogenes es sinónimo de, ¿recuerdan? Streptococcus del grupo A. Muy bien, Streptococcus del grupo A. Entonces, miren, ¿se acuerdan que salía la neumolicina de la bacteria?